documento de Wallenstein, las 3 propuestas que ellos hacen para salir de este atolladero donde las ciencias sociales se abran realmente y donde sea posible investigar de una manera más abierta. Pero yo le veo a cada uno de estos asuntos una contraprestación real muy, muy limitante. Cuando ellos hablan, la comisión habla de crear nuevos centros temáticos especializados en determinados temas, vemos una lucha por los recursos que se da al interior de las universidades, una competencia por los escasísimos recursos que hay y también unas estructuras burocráticas que no permiten que uno se mueva ni 2 centímetros de donde está. En cuanto a la incorporación de los posgrados, de los estudiantes de posgrados a los proyectos de investigación, nosotros ya lo estamos experimentando, era una plática que manteníamos antes de entrar con Pepe. No ha sido del todo exitoso el modelo. A mí, en lo personal, me ha pasado, y esto lo he compartido con otros colegas y es tal cual, formamos a un estudiante que luego se nos va, entonces es como una especie de noria. Estamos formando ayudantes de investigación que por lógica y por destino, además llega un momento en que ya no hay ningún financiamiento para ese estudiante, se lo expulsa. Primero se lo protege y después se lo expulsa del sistema. Y también hay una evaluación que tiene que ver con esto, de trabajar con los estudiantes, lo cual hace que haya no solo que se descanse en el trabajo del estudiante, sino que a veces la diferencia entre el tutor y el estudiante puede ser tan grande que el trabajo no es posible, porque no es como preguntarle a un niño de 3 años cuál es el menú del día. Contratar profesores transdepartamentales, si es que así se les puede llamar, que no lo llaman ellos así, es realmente luchar contra las cuotas de poder. Eso es, en la realidad se produce de una manera muy diversa. Cada departamento hace su propia estructura para... contra lo que dice Wallenstein, por ejemplo, han aparecido a partir del modelo neoliberal nuevos modelos universitarios, algunos de los cuales son modelos de universidades negocio, como el caso de Liverpool, por ejemplo, que tiene su propia universidad. Hay otras universidades que son universidades empresa, porque son universidades privadas cuyo sentido es obtener dinero, están universidades que aparecen, gran número de universidades donde ya no hay investigación. Entonces también el embudo se va cerrando hacia prácticamente las universidades públicas y algunas muy pocas privadas que todavía hacen investigación. Entonces no estamos hablando de una dicotomía público-privado, estamos hablando de una realidad tal cual se da. Si a esto le sumamos que a la evaluación se da a través de normas que no voy a mencionar, pero que todos padecemos, cómo pasar de una investigación a una interlocución con unas condiciones de investigación tan limitadas por los sistemas de evaluación que nos piden trabajar con los alumnos, ir a 2 congresos internacionales. Me estoy refiriendo con ACID, que ayer incluso hablábamos que tenemos como actualmente quienes pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores 2 patrones, uno más visible y otro más invisible. Entonces que es como muy virtual ese patrón, pero que a la vez es como una cosa de un sistema del cual no se puede salir. Esa es la realidad. Frente a esa realidad, frente a una universidad que necesita cambiar, tenemos unos sistemas de evaluación y un sistema de producir el conocimiento, donde ya un estudiante de doctorado de la UNAM de hace muchos años decía que, por ejemplo, una universidad como la UNAM, que recibe un presupuesto considerable, toda la investigación que se hace con recursos que consiguen los propios investigadores. El dinero que recibe la UNAM es para lo que serían las nóminas, el funcionamiento en sí de la universidad y demás. Pero todo lo demás, cuando nosotros investigamos, son programas especiales o lo hacemos a través de CONACYT o de algún... Entonces, hay allí una impronta económica de la cual no es fácil librarse. Entonces, esto establece agendas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para ser este interlocutor e ir a decirle al poder, que no nos llaman por otro lado,
pocas veces nos llaman, en otros países por lo menos hacen consulta, pero en el caso nuestro no, de decir qué se puede hacer sobre tales y cuales cosas, si seguimos siendo de algún modo aquella comunidad desapercibida de la que hablaba Raúl, en el sentido de que no nos visibilizamos. No quiero ser pesimista, pero sí tenemos desafíos de orden teórico-metodológico, y yo creo que debemos tender puentes entre el pensamiento científico y la realidad. Recuperar, como ya se dijo, el pensamiento crítico, pero también dar voz a los actores. En estos días que se está hablando mucho de la emergencia de estos jóvenes, que yo no sé hasta dónde vayan a llegar, pero hay que ver, hay que regresar a esos sujetos activos y ver qué implica para la comunicación en América Latina regresar al comienzo, o sea, hacer una lectura de la realidad tal como se está dando. Les decía yo de algunos autores que han trabajado esto. Yo rescato siempre a Alfred Schut, porque que fue el maestro de los constructores de la construcción social del conocimiento, que él dice que hay significaciones de diverso orden. Yo creo que como investigadores lo que debemos hacer es acercar esas significaciones, poner en nuestras agendas aquellos temas que sean importantes. Dicho sea de paso, cuando evaluamos los ingresos a los posgrados, vemos que los temas de las tesis suelen ser francamente insignificantes. Yo creo que hay que recuperar los grandes temas para... por allá alguien se puso a llorar, yo no estoy en el volumen de información que existe ahora requiere de un nuevo orden de significaciones, y creo que por ahí va nuestra misión, porque todos los temas acá, los poquitos que somos, no los podemos abarcar. Entonces sí debemos establecer, tal vez la MIC podría ser una tarea en ese sentido, y desplazar estos intereses comerciales, desplazar esta herencia colonial en el establecimiento de un orden nuevo que nos permita estudiar nuestras propias realidades. Al enfrentar los tres problemas metodológicos: fortalecer la relación investigador-investigación, cada vez estamos más separados; la tendencia ensayística, el volver a esta cosa de la filosofía sin ser filósofo, no nos viene bien. Porque la especulación sola no. Yo soy una defensora acérrima del trabajo de campo, y lamentablemente muchos de las grandes figuras señeras del campo de la comunicación no hacen trabajo de campo. Yo creo que eso es algo que debemos no siempre desterrarlo, ni tampoco estar haciendo todos los días un estudio de campo, pero sí reciclarnos con el pensamiento, con este contraste con la realidad. Algo importante que hacen algunos de los comentaristas del abrir las ciencias sociales es recuperar la noción de espacio-tiempo, porque tal parece que estudiamos hablando de una bacteria que anda por ahí, cuando estamos hablando de las ciencias sociales que tienen lugar en un tiempo y en un espacio. Egipto se dio porque se dio en ese momento, España se dio, y también las manifestaciones de ahora. Y superar estas divisiones ficticias entre el reino de lo político, lo económico y lo social, porque están profundamente imbricadas. Yo retorno ya rápidamente, porque ya me pasé de mis 5 minutos, una lectura que me ha enriquecido mucho, que es de Boaventura de Sousa Santos, que él habla, siendo un portugués, habla de recuperar esta mirada desde el sur. Tiene muchos libros, tiene muchos años trabajando, pero últimamente se ha acercado más a esta epistemología del sur. Él dice que las cosas y los cambios están ocurriendo en el sur, y cada día tenemos más muestras de que esta realidad está ocurriendo en el sur global, entendiendo que Portugal en estos momentos también es parte de ese sur global, ¿no? Y que las cosas que están ocurriendo ya no entran en los parámetros del pensamiento occidental, ya los hemos rebasado. La realidad nos ha... y él habla de esta interlocución entre la investigación y las prácticas sociales, de volver esta mirada a qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes desplazados, olvidados y demás,
y olvidar y ver esas emergencias. Él habla de una sociología de las emergencias y analizar cómo se está produciendo cómo se está produciendo estas emergencias y cómo poder establecer un diálogo con el conocimiento, entre el conocimiento académico y las cosas que están situadas en la realidad. Claro está que ahí estará siempre este aparato burocrático poniéndonos piedras. ¿Cuáles serían unos caminos posibles? Seguir gestionando presupuesto para la investigación, aunque nos duela y nos haga perder mucho tiempo. Pensar el campo de la comunicación desde perspectivas más novedosas, que son las que nos dictan la realidad. Recuperar el pensamiento crítico que fue, si no eliminado, sí muy soslayado en las aulas desde el 68. Estudiar críticamente la organización institucional. Tenemos unas organizaciones que son unos elefantes del siglo XVII. Y mirar hacia el sur global en el sentido que implica repensar la realidad, mirar la realidad con nuevas categorías, como se decía en estos días, cuáles serían las categorías. Yo coloco la comunicación alternativa porque me parece que fue un tema inacabado, que nos lo mataron antes de que surgiera y se terminara de analizar, y que tiene mucho que ver con el uso de las redes. Los caminos imprescindibles, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir: construir históricamente el campo, no lo tenemos construido del todo, recuperar las voces de sus protagonistas, y también las acciones y las gestiones que se realizaron, o sea, la historia de la MIC, la historia de la LAIC, la historia de todas las organizaciones que han tenido que ver con esta construcción del campo. Y también lo que nos fue mal, ¿por qué no? Y por supuesto visibilizarnos ante los grupos de poder y de decisión como un pensamiento académico consolidado, crítico, que sea capaz de dialogar y de proponer argumentativamente ciertos cambios. Y por supuesto reivindicar nuestro origen y nuestra mirada transdisciplinaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Delia. Creo que has dejado una serie de reflexiones con respecto a lo que estamos viviendo en las universidades y precisamente lo que discutimos al interior de los cuerpos académicos cuando nos encajan en esa camisa de fuerza, qué es lo que tenemos que hacer. Primero, qué eran los cuerpos académicos y cómo íbamos a trabajar, y luego qué tenemos que hacer y cómo vincularnos con esa realidad social con la que estamos. Es muy interesante todo esto, pero bueno, le dejamos la voz a quienes estoy seguro que hay muchas preguntas, reflexiones y participaciones. Buenos días. Alejandro Olmos Peña publicó en la página de Facebook de la MIC lo siguiente: no pude estar en la conferencia, pero la estoy escuchando por Experiencia Radio, muy buena. ¿Le pueden hacer la pregunta a la doctora Crovi su opinión en el tema de la continuidad en el área de generación del conocimiento y los posgrados? Si no cree que los posgrados especializantes tiene algo que ver en este aspecto, ya que se centran mucho a la capacitación técnica y son cada vez más comunes. Bueno, no todos los posgrados son de especialización, pero sí hay todo un mercado de posgrados. Como toda la educación, los posgrados han tenido también un área muy fuerte de comercialización. La famosa, no solo en México, por ejemplo, para que sea más claro esto, en Europa no existen las maestrías como tal en la mayoría de los países o en algunos países. Sin embargo, ofrecen maestrías que tienen un costo y que la gente va y las hace allá, la gente nuestra a veces, y se encuentran con la novedad que luego después cuando regresan a veces no siempre empata administrativamente con la... Ese es un ejemplo, pero también hay una gran cantidad de ejemplos de ciertas instituciones diversas, muy diversas, a veces ni siquiera universitarias, que ofrecen cursos muy claros de especialización sobre algo. No me acuerdo cómo se le está llamando en México, pero este plan
de cambio, de homogeneización de la educación, está tratando de hacer que las licenciaturas sean de la UNESCO, me refiero al de la UNESCO, trabajado después por distintos grupos y comisiones, está tratando de hacer que tenga una licenciatura muy breve y después a fuerza unos posgrados muy especializados. Tanto es así que la gente especializada en ciencias de la educación dicen que la especialización tiende a ser en los posgrados. Entonces, esto va a abrir otro universo de análisis, porque, bueno, ¿cuánta gente estará en condiciones de acceder a este tipo de posgrados? Y bueno, yo tengo la sensación, como hace 33 años que trabajo en la UNAM, que se está desprofesionando incluso la licenciatura, ¿no? La licenciatura se está haciendo como mucho más, desprofesionalizando en el sentido de una comprensión teórica crítica del problema de la investigación y profesionalizándose, valga la oposición, profesionalizándose en torno a un determinado tema. Cómo hacer una campaña para X cosa, cómo hacer, organizar un evento de tal empresa. Entonces, hay ahí una... yo lo colocaría en términos de lo que dije, que ya se están viendo los resultados de esta propuesta homogeneizadora de fines de los 90, donde para empezar la licenciatura ya no basta, y para seguir está la ampliación del campo de aplicación de la comunicación en las sociedades modernas, que existe la posibilidad de hacer de cada una de esas aplicaciones un nicho de mercado y ofrecer posgrados profesionalizantes. Yo distinguiría en este sentido aquellos campos, aquellas universidades que ofrecen una maestría cuyo destino final es que el alumno vaya al doctorado, que siempre habrá un embudo, siempre se produce una pérdida de masa crítica entre un nivel y el otro, de aquellos otros que son cursos especializados sobre determinados, que son diplomados, que en algún momento se les llamó diplomado y que luego subieron de nivel representativo y pasaron a ser maestrías, pero que tienen como una concepción más de un diplomado, que es dar un diploma sobre una habilidad determinada. Entonces, yo creo que ahí hay un tema a discutir, está puesto ya sobre la realidad. También veo, y hay que decirlo del otro lado, la gente que ingresa a estudiar una maestría y que tampoco sale con un título como para aplicarlo a la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esto? Si lograr una figura intermedia donde haya algunas maestrías que se especialicen en determinadas áreas, pero que no necesariamente sea una formación para la investigación. ¿Por qué? Porque al final del camino en la investigación no hay donde recibir a esta gente, ¿no? Hemos aumentado el número de graduados de nivel de doctorado, pero no el número de plazas para recibirlos. Entonces, también si se piensa solo en una maestría que forma para la investigación, estaríamos dando espacio a la formación de una persona que no tendrá una cabida, con una frustración tremenda por la falta de inserción en un mercado laboral. Esto se traduce inmediatamente en la falta de plazas académicas, que mucha falta nos hace. Y yo te tengo dos preguntas, Delia. Sí. Leí tu libro, La faena de lo incierto, que hiciste con el colega español, una estupenda. No. ¿Es mexicano? Es mexicano, Ah, bueno. mi alumno. Ah, bueno, porque ahí decía que lo había hecho en España. Entonces, No, vive por allá, pero es mexicano. mexicano. Muy bien. Y ahí hablabas precisamente de esta tradición de la comunicación alternativa. Yo lo tracé, encontré por ahí, si tú me pudieras ampliar, estabas pensando en alguien más, en Armand Matelar y su trabajo en su estancia en Latinoamérica, cuando propone esta cuestión de la comunicación alternativa. Y pues si estabas pensando en alguien más. Y por otro lado, allá en el 2008, Lozano Rendón hablaba en la MIC de que los profesores en el aula estamos realmente intimidando a los muchachos para que sigan esta vocación de investigación, cuando les aventamos un mamotreto como Habermas en el segundo semestre, en lugar de invitarlos
a ver, por ejemplo, CSI o Doctor House, o algo que realmente los entusiasme en esta vocación de la investigación. Y la pregunta aquí sería si realmente estamos promoviendo esta vocación de la investigación. Y esto viene a cuento porque ayer en una de las alumnas de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que estaba ahí en la mesa de periodismo, después de haber terminado las exposiciones, se entusiasmó muchísimo, estaba muy entusiasmada con lo que acababa de escuchar, me parece que ya está en segundo o tercer semestre, y decía, yo nunca imaginé que esto se tratara la investigación, y es tan interesante que ya estoy pensando en hacerme investigador. En este sentido, si realmente estamos promoviendo la vocación de investigación en las escuelas de comunicación. Esas son las dos preguntas, la tradición, en qué estabas pensando, en la comunicación alternativa, y la otra, esta de la vocación. Bueno, yo sobre la comunicación alternativa tengo una vieja preocupación. A mí me parece que la comunicación alternativa fue, como se dice, ¿cómo se dice? Se tira el niño la bañera con todo y niño. Porque se la estigmatizó diciendo de que son los medios, el mimeógrafo o el uso de medios, claro, de la América pobre, de la época del cine pobre latinoamericano, y entonces pero no, en realidad la comunicación alternativa habla de una posibilidad de respuesta, de una posición contrahegemónica, que al fin y al cabo hemos cambiado el micrófono por las redes sociales, el mimeógrafo por las redes sociales, pero el proceso sigue siendo igual. Yo creo que es hora de repensarlo, y yo no estaba pensando en Matelar. Hay un libro, a ver si alguno me acuerda, me ayuda a recordar alguno que se acuerde del libro, quienes escriben en él, pero fue un libro que coordinó Máximo Simpson, pero estoy hablando de la prehistoria, hará 35 años. Estaba Kaplun, ¿quién más estaría en ese libro? ¿Quién? Se llama Comunicación Alternativa y Cambio Social. Sí, se llama Comunicación Alternativa y Cambio Social. Ni lo anotes porque no lo vas a conseguir, es inexistente. Por ejemplo, esa sería una buena acción de la AMIC, digitalizar un libro como este o de la LAIC, ¿no? Que yo lo tengo, lo presto para digitalizar. Pero fue una discusión que ahí quedó. Yo me acuerdo en aquellos tiempos por ejemplo, una persona como Gilberto Jiménez introducía, de quien yo fui alumna en varias ocasiones, introducía toda esta cuestión de la contrahegemonía. Había una construcción que debía desarrollarse más en la comunicación alternativa, mirada desde la contrahegemonía y no si usábamos las redes sociales o el mimeógrafo. Entonces, en ese momento, Máximo Simpson, que se perdió, por cierto, yo he indagado incluso si vive o no vive, pero es una de las pérdidas porque fue un hombre que se interesó por el tema en ese momento, y hace una recopilación de artículos que efectivamente me acuerdo mucho del de Kaplun, pero eran varios, hay varios más que no me los acuerdo. Era recuperar el pensamiento crítico de ese momento. Entonces, después aparece, cada vez que a mí me ha tocado estar en un jurado de tesis, donde aparece el concepto de comunicación educativa, garantizada pelea entre el jurado, porque no hay una definición clásica y se ha tirado este concepto, que me parece que es una aportación que hay que desarrollar. No con la cosa aquella cosa de que, como no tengo acceso a la televisión, uso el mimeógrafo, pero ahora podríamos decir lo mismo, ¿no? Como no soy dueño de Televisa, me voy a manifestar en las calles. Hay algo allí que tiene una perspectiva teórica que hay que recuperar. Yo tuve una alumna de doctorado colombiana que estaba haciendo, que me pareció que era la candidata ideal, pero no logré convencerla de que retomara esto. Lo hizo, pero parcialmente. Ella se llama Sandra Oces, su tesis debe estar por algún lugar en la UNAM,
y trabajó pero parcialmente porque después fue encantada por la antropología y se fue como para otro lado. Pero me parecía que era la persona que podía retomar este tema y trabajarlo en todo su rigor, viéndolo como una posibilidad de respuesta contrahegemónica, no importa por el medio que sea. Y también este derecho a la réplica, tan poco ejercido, porque enseguida se nos estigmatiza así. Respecto yo no estuve presente en esta ocasión en la que José Carlos Lozano habló. Yo creo que hay temas múltiples para estudiar en la comunicación y que de alguna manera todo construye el campo, ¿no es cierto? Entonces sí hay, incluso yo siempre tengo la sensación de que somos insuficientes, esa sensación la voy a tener siempre, y que, lo quiero decir también, es parte de este círculo perverso donde hay pocas plazas para la comunicación. En general se dan pocas plazas en las universidades para la comunicación porque esta propuesta de Wallenstein en el caso de la comunicación no ha sido alcanzada ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo no sé si estoy formando para la investigación. Por acá hay algunos que me pueden decir, ay, sí, para que yo no me sienta tan culpable. Pero en realidad yo veo que llegan los alumnos ya con esa, más bien lo veo como al revés al proceso. Encuentro alumnos de doctorado, no hablemos de licenciatura, porque de licenciatura a veces es más difícil que tengan ya la vocación por la investigación instalada a esa edad. Sin embargo, en muchos casos la tienen. Sin embargo, se nota cuando hay un alumno de licenciatura que puede ir, y es muy escaso el porcentaje, no nos alcanza ni para remediar el porcentaje de gente interesada en la investigación. Si a eso le sumamos que después no tienen una inserción, tampoco uno puede hacer mucho en el sentido de estar incentivando algo que después no va a tener una respuesta social. Pero yo será porque ya tengo mucho tiempo conociendo a mis alumnos, los distingo muy fácilmente cuando tienen, y suelo no equivocarme. Digo suelo porque muchas veces en el camino se desvían porque tienen que trabajar, generalmente son razones de orden económico o porque no consiguen el trabajo. Pero el alumno que tiene esa vocación de investigación la va a ir desarrollando después en una maestría y finalmente en un doctorado. Yo pondría el problema al revés. ¿Qué tanto los que están haciendo un doctorado actualmente, que se supone que es el top 10 de la investigación, tienen que hacer un doctorado? ¿No es cierto? Voy a citar a una colega, Florence Toussaint, y dice, ¿y por qué todos tienen que hacer doctorado? ¿No es cierto? Hay como una cuota que hay que cubrir, pero todos están en condiciones de hacer un doctorado, siendo que la perspectiva del doctorado es investigación, o también allí tendremos que abrir un campo que no me lo imagino muy bien, pero que podría ser un doctorado profesionalizante. ¿O será que la figura del doctorado se ha instalado también como una posibilidad como una etiqueta de estatus, ¿no? Yo creo que hay bastante de eso también, ¿no? Sí.